Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Estamos en el canal 30 de la televisión digital abierta, transmisión en vivo, en un nuevo debate de los que estamos acostumbrados, ¿sí? Los jóvenes con referentes a los que les preguntamos, a los que les cuestionamos. Bueno, hoy con una temática muy importante para nuestro país y obviamente también para nuestra provincia. La soberanía energética, la matriz productiva, la matriz no tan productiva, cómo se dan las políticas en cuanto a la energía, a los hidrocarburos en nuestro país. ¿Cómo está la situación actual? ¿Sí? Han salido noticias, hemos tenido algunas novedades con respecto a esto. Hemos conocido que Argentina le está importando en este momento gas de Chile. Bueno, vamos a analizar toda esa cuestión, obviamente de las políticas públicas, desde los gobiernos, desde también la conciencia del ciudadano al momento de consumir el gas, la energía, ¿sí? Vamos a estar debatiendo de todo esto. Ustedes lo pueden hacer en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalU. Voy a presentar a los invitados del día de hoy y vamos a ir rápidamente al informe para ya empezar directamente con el debate. Primero, bienvenidos a los chicos, estudiantes de Ciencias Políticas, de Comunicación Social, de Ingeniería. Ya se van a ir presentando ustedes también. Muchas gracias por estar acá. Y nuestros referentes del día de hoy, estamos con Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de la provincia. Muchas gracias, Emilio, por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. Y Roberto Berinau, docente de Procesos Productivos y Tecnología y Alimentos. Roberto, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, y ahora sí, rápidamente nos vamos al informe para ver cuál es la matriz energética argentina, para conocer las políticas de producción, de importación o de exportación. Vamos a ver un poco cuál es la actualidad de la Argentina con respecto a esta temática y comenzamos con las preguntas aquí en el estudio. Hoy, en Distintos Parecidos, soberanía energética. Primero lo primero. Para hablar de soberanía energética, tenemos que preguntarnos sobre la matriz energética. ¿Qué es la matriz energética? En términos científicos, la matriz energética es cuánto consume un país de cada fuente de energía disponible, lo que condiciona directamente a la soberanía energética. Si un país depende de fuentes de energía que tiene o produce otro país, en definitiva, depende de él para crecer y desarrollarse. Bien, en Argentina, la matriz energética se compone del 61% de la energía termoeléctrica, mediante gas o fuel oil. Energía hidráulica, que está en segundo lugar, con 32%, y le siguen la nuclear con 5% y la renovable con 2%. El problema es el siguiente: Argentina no produce el gas necesario. Por lo tanto, las opciones que maneja son las siguientes. 1. Ser más eficiente en el consumo. Una opción que es posible, pero los periodos de tiempo son largos. 2. Reducir el consumo, lo que implica afectar el crecimiento de la economía. 3. Aumentar la producción de otras fuentes de energía, como el fuel oil o las renovables. Pero está claro que no se puede hacer de la noche a la mañana. Y por último, la opción 4. Comprar gas a otros países. La actual administración tomó la opción de comprar gas a Bolivia y Chile, dejar de lado el fuel oil y el carbón, e impulsar las renovables. Impulso que está obligado a hacer gracias a la Ley 27.191, sancionada en septiembre del 2015 por el anterior gobierno, la que estipula que para finales del 2017 la energía renovable debe ser del 8% de la matriz productiva y reducir el consumo vía eficiencia energética y enfriamiento de la economía. Así estamos. Más allá de las culpas y virtudes de cada color político y gobierno, lo cierto es que Argentina depende de Bolivia y Chile para pasar el invierno. Y si el país quiere lograr ser soberano energéticamente, debe aumentar de aquí al 2025 un 33% la producción de energía, ya que se prevé un aumento de la demanda de un 3,7% anual. Preguntas: ¿podrá la Argentina lograr la soberanía energética? Si la logra,
¿Será sustentable? ¿Quién producirá la energía necesaria? ¿Empresas privadas? ¿El Estado? ¿O los ciudadanos por su cuenta? Bien, veíamos el informe acerca de la soberanía energética, la actualidad de la Argentina. A ver, Argentina se sabe que tiene yacimientos, ¿sí? Y también se sabe que durante su historia y hace no mucho tiempo era productora. También era quien le exportaba a otros países vecinos. Bueno, actualmente es quien importa, ¿sí? Gas, ¿sí? Quiero preguntarle a Emilio, ¿cuál es la situación actual de la Argentina y por qué se han dado estos cambios a lo largo del tiempo? El tema tiene su complejidad y, Sí. y es interesante el informe que presentaron, que la verdad que pinta la situación bastante bien, con algunos detallitos que es interesante destacar. Un tema que es importante entender es que Argentina es un país riquísimo en fuentes primarias de energía, o sea, somos bendecidos desde ese punto de vista. Argentina tenemos hidrocarburos en abundancia, Argentina tiene fuentes de energías renovables abundantísimas, tanto eólicas como solares, tenemos fuentes hidroeléctricas muy abundantes que todavía no hemos explotado y que Argentina es de los pocos países que no ha hecho todavía a esta altura de la historia, digamos, un uso completo e intensivo de sus fuentes de energías hidroeléctricas. Tenemos tecnología, lo cual no muchos de los países tienen. O sea, la Argentina tiene hoy la capacidad de dominar los ciclos tecnológicos para transformar todas estas energías primarias en vectores energéticos utilizables, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de energía solar, a la energía solar la transformamos en ¿qué? En energía eléctrica, que es lo que utilizamos. Cuando hablamos de energía térmica, la transformamos en ¿qué? A través de una turbina en energía eléctrica. Entonces tenemos la tecnología para transformar todas esas energías primarias de las que dispone el país en vectores energéticos utilizables, como puede ser la energía eléctrica, que es la que todo el mundo está familiarizado, la energía térmica que se utiliza para otras cosas, o energía mecánica, eventualmente, en algunos casos en particular. Entonces, cuando vos decís cómo llegamos a la situación en la cual hoy estamos, donde nosotros, de ser un país plenamente autosustentable en energía y exportar energía, a tener una situación no solo de tener que importar energía, sino con todos los problemas que eso trae. O sea, el importar necesariamente no sería malo, si no fuera que genera un montón de problemas atrás, ¿no? O sea, problema de déficit de balanza comercial, gravísimo, un problema de déficit fiscal, gravísimo, y después los problemas de inseguridad energética, que es el tema que te diría que es el más serio de todo y es el que más daño provoca, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Es una historia larga, no llegamos rápido, venimos hay muchas opiniones al respecto de esto, pero venimos hace más de 20 años que venimos haciendo las cosas mal en términos energéticos. Argentina fue modelo durante muchos años, bueno, y tuvo, digamos, y como te decía, dominó los ciclos tecnológicos de prácticamente todas las formas de energía. ¿Qué pasó? En la década de los 90, básicamente, abandonamos la práctica más saludable o lo más importante que vos tenés que tener en términos de energía, que es la planificación. En la década de los 90 caímos en un paradigma en el cual se impulsó la idea de que la energía era un commodity. Y que la energía era un commodity, vos la podías comprar en cualquier lado a un precio competitivo, racional, y eso llevaba en el tiempo a vos tener tu matriz energética lo más competitiva posible en el tiempo, lo cual es un error. La energía responde a dinámicas que están bastante alejadas de lo que es un mercado perfecto, que es lo que te definiría la existencia de un commodity. O sea, la energía es un producto que tiende a ser oligopólico por muchas circunstancias, barreras tecnológicas, barreras económicas, capacidades de inversión, hasta legales. Es un producto donde la demanda demora en atender la oferta. O sea, cuando vos te piden energía, listo, te vas a demorar 4 años en entregar energía, 3 años en entregar la energía. Entonces, cuando abandonamos la planificación energética, prácticamente perdimos toda capacidad de dominar y de tener la suficiencia y la seguridad energética. Bien. Roberto, quiero quedarme un poco con eso. ¿Por qué se abandonó quizás esto y por qué Argentina no pudo llegar a desarrollarse mejor en este ámbito? Yo creo que las mezquindades humanas se muestran sobre todo en el tema energético. Esto es un tema estratégico. Muchos gobiernos lo quisieron ver desde el punto de vista comercial, pero esto es un tema estratégico a nivel de país. Yo creo que a ningún partido se le ocurriría de golpe privatizar al ejército, porque es algo importantísimo. Ahora, cualquier ejército, si no tiene combustible, tampoco va a ser irrelevante.
Entonces, en la realidad, a ver, estamos hablando acá ahora. Yo te puedo decir la referencia desde alumno del Liceo Agrícola. Vengo escuchando de esa época, cada gobierno, del color que sea, tenía la fórmula mágica. Ahora, el problema, y yo creo que es para que los chicos lo vayan viendo, acá no es un problema de pertenencia del partido que esté gobernando, sino que es una estrategia de país. Es una estrategia de país. Todos somos de la camiseta de la Universidad de Cuyo. Entonces, cuando hablamos de universidad, viene de algo universal. Entonces, como dijo el ingeniero, el tema energético no es ni de 5 ni de 4 años, pero en algún momento, como también tiene un valor muy fuerte militar, los árabes se lo hicieron ver muy fuerte a los americanos en su momento, y es lo que están haciendo valer las grandes guerras, se están haciendo en este momento y siguen siendo por el tema energético. Yo creo que la óptica que tenemos el Partido Verde es que de a poco, pero con urgencia, tenemos que empezar con el tema de energías alternativas. Bien. Abro el debate para todos y pregunto esto, ¿no? ¿Por qué quizás, un poco tomando lo que dicen ellos, faltó esa planificación o no se tuvo en cuenta esto tan estratégico o se ha jugado con esto tan estratégico? ¿Quién quiere abrir, Facu? No sé. Irina. Bueno, en ese sentido a mí me parece que una de las cuestiones más importantes que lo han planteado los dos invitados también, el tema de las políticas de Estado y las políticas públicas. Emilio hablaba de esto de 4 años que puede llegar a tardar hacer la planificación para entregar energía, y por ahí en un gobierno, o sea, no se puede. Se necesitan políticas de Estado, me parece, no solamente a nivel infraestructura y a nivel normativa también, porque es muy importante sacar normativa respecto de este tipo de energía, sino también de la conciencia ciudadana. Me parece que hay que ir por esos dos lados de las políticas de Estado, que incluya la conciencia ciudadana y la normativa respecto de las nuevas energías. Absolutamente, o sea, vos dijiste la palabra, o sea, política de Estado. Tienes una política que trascienda, digamos, las opiniones de un gobierno en particular, y en definitiva podrá haber matices en cuanto a la gestión, te gusta más de mozzarella, te gusta más jamón y queso, pero o sea, la pizza es pizza. Entonces lo tenemos que poner de acuerdo en un tema acá, que la energía es un tema estratégico, como fue mencionado, que es un tema que de vital importancia para el desarrollo del país, que es un tema que mal manejado puede generarle graves problemas al desarrollo del país, no solo desde el punto de vista o sea, olvídate de los temas financieros y económicos que es lo que estamos sufriendo ahora, restricciones reales para el desarrollo del país. Entonces, si no se aborda con una política de largo plazo, con leyes con reglamentos muy claros, bien definidos, y no tenés, ¿cuál es el único garante del mantenimiento de una política de Estado? La gente. Si la gente no entiende la importancia que tiene este tema y se va atrás de los cantos de sirena eventuales para un lado o para el otro, los gobiernos, ¿qué hacen los políticos? Y se van para el lado donde eventualmente más les conviene. Entonces, el mejor garante de la existencia de políticas de Estado de largo plazo que a vos te permitan tener soberanía energética, en definitiva, o seguridad energética, después podemos charlar de ese tema, ¿no? O sea, el concepto de seguridad energética es más amplio que el de la soberanía energética. Que a vos te permitan tener seguridad energética es esa planificación estratégica, a largo plazo, que incluya todas las variables posibles y que se mantenga en el tiempo. Que después, disculpame, esa estrategia te la ejecute más el Estado o te la ejecute más un privado, adecuadamente siempre controlado por el Estado, porque hay una planificación estratégica atrás, es una cuestión de matices. Ahí entramos en que un gobierno le gustará más de jamón y queso y el otro pero la política tiene que permanecer. Eso es lo fundamental. Bueno, vamos a ir al corte, te dejo ahí, Lucila, así ya en el próximo bloque arrancamos directamente también con la opinión de los chicos. Recuerden que ustedes también pueden hacerlo, dar su opinión, aportar a esta temática a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida nomás continuamos con el debate acerca de la soberanía energética de Argentina.
Continuamos en Distintos Parecidos, estamos en el segundo bloque hablando de soberanía energética y ya se desplegaron varias aristas con respecto a la temática. Y vamos a ir a las redes sociales que también nos aportan un poco de información y también disparadores y posiciones que se pueden discutir aquí en el piso. Vamos a ver las redes, a ver qué se opina desde allí. Alguien dice: con Cambiemos se produce menos petróleo en Argentina, se importa más. La soberanía energética, otra mentira pro que va cayendo. Y se empiezan a mezclar las gestiones, ¿no? Otro dice: el regalar el gas durante 12 años provocó que pasáramos de ser exportadores a tener que importar de Chile y Bolivia. No solo perdimos nuestra soberanía energética, sino que con este gobierno también perdimos nuestra capacidad de asombro. Este es un tuit de Pino Solanas. Mira, te interrumpo sí. ahí porque la verdad que se dijeron tres cosas que están visiones totalmente parcializadas. Nosotros no perdimos la soberanía energética por exportarle gas a Chile, es una barbaridad. Nosotros perdimos la soberanía energética porque dejamos de buscar gas. ¿Y por qué dejamos de buscar gas? Porque en un momento el gobierno decidió que el gas argentino se tenía que pagar $2,5 el millón de BTU cuando importaba gas a $17 de afuera. Entonces los productores locales dejaron de buscar gas y nos quedamos sin gas. Ahora Argentina tiene gas de sobra para autoabastecerse y para exportar eventualmente. Bien. Lo que pasa es que fue una mala decisión de planificación, ¿entendés? Es decir, define una tarifa ridícula con fines absolutamente populistas y cortoplacistas para un insumo energético, lo que inmediatamente provocó la escasez del insumo y nos llevó a la necesidad de importar gas, importar agua. Y te digo, lo grave, ahora comentándote, o sea, cuando vos mostrabas el resumen, que estamos importando gas, que el gobierno decide importar gas de Chile y de Bolivia. No, nosotros venimos importando gas y fuel oil hace más de 8 o 9 años por barcos metaneros que costaban 7 o 8 veces más caro que el gas producido en Argentina, ¿entendés? Y nadie decía nada. Entonces, el gas de Bolivia, inclusive, Bolivia es un complemento energético muy interesante para Argentina que lo tenemos que mantener. Y de Chile, te aclaro, no importamos gas. Es más grave, Chile no tiene gas. Lo que importamos Chile es capacidad de gestión, porque los chilenos, cuando Argentina les dejó de exportar gas, construyeron sus puertos metaneros, traen gas de Asia y ahora no lo venden y ganan con la diferencia. ¿De quién es la culpa? Nuestra. Dejamos de planificar el sistema energético y además de dejar de planificarlo, después lo intervenimos con tarifas ridículas y generamos escasez en la demanda y una explosión, perdóname, escasez en la oferta y una explosión en la demanda, con lo cual hicimos explotar el sistema. Bien, sí, para empezar a discutir eso solamente, ¿no? Cómo se mete el tema de las distintas gestiones y la idea que se tiene de cada una de esas gestiones. Facu, no sé si querías... Sí, hay algunos asuntos para analizar también, para agregar a esto de los conceptos técnicos, pero también hay cuestiones sociales que tienen que ver con esto que decían. La visión de commodity de la energía también no sea solamente porque haya cuestiones tecnológicas o cuestiones de mercado, sino porque es un bien social y tiene que ver con el desarrollo de los ciudadanos argentinos en este caso. Entonces, verlo desde el punto de vista de la mercancía, ideológicamente está mal porque tiene que ver con el desarrollo social. Y si se entiende esto, se puede entender también por qué en los últimos años también ha habido una crisis energética, producto muchas veces también del crecimiento de la industria que hubo en los últimos años, creo yo, que se dio en este caso. Discúlpame que termine. Hay que entender esto porque si no se piensa que una política de Estado, que estoy de acuerdo, que tiene que haber una política de Estado, no está atravesado por intereses. Si nosotros entendemos que quien está gobernando hoy la Argentina tiene un ministro que es el ex CEO de la Shell, nos vamos a dar cuenta que evidentemente la política energética de la Argentina tiene que ver con los intereses de la Shell. No, y entonces déjame terminar porque si no es imposible desarrollar. Es imposible entender cuál es la función que tiene, en este caso YPF, que por primera vez en 20 años está dando pérdidas y que ha reducido su explotación y exploración en un 38% en un año y medio. Esos son datos oficiales, no los estoy inventando. Cuando hace un par de años, yo no digo que esto era suficiente, es más, creo que fue insuficiente la política energética de los gobiernos anteriores, se propuso hacer, con la estatización de las acciones de YPF, un proyecto de autoabastecimiento. A partir de eso se logró algunas cosas que fueron interesantes. Acuérdense que antes de que se estatizaran las acciones, el 51% de las acciones de YPF, la Argentina se gastó en importación de combustible 13.000 millones de dólares, lo cual generaba, como decía más temprano,
un déficit en la balanza comercial enorme, que eso deriva en un cuello de botella que es casi imposible de sostener. Evidentemente hay intereses que se están dando detrás de esto y yo no puedo creer que me digan que no tienen que ver los intereses políticos en esto, porque si el ex CEO de la Shell está manejando la energía argentina y el YPF deriva en eso, nos damos cuenta de lo siguiente y con esto termino la idea. Este gobierno tiene un modelo que tiene que ver con el ajuste y con el endeudamiento. Para llevar adelante este endeudamiento, si ustedes se fijan la toma de deuda que ha habido en el último año, en el decreto presidencial que hubo para autorizar esa toma de deuda, una de las garantías que se ponían, y esto digo porque tiene que ver con la soberanía energética, se ponía como garantía nuestros recursos naturales, lo que dice el artículo 236 del Código Civil y Comercial. Eso pierde la inmunidad en las negociaciones con los que toman la deuda y entonces pueden, para ejecutar nuestra deuda, tomar propiedad, por ejemplo, de las minas de oro y de plata, de los recursos que tienen que ver con la producción de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir, obviamente tiene que ser una política de Estado la energética, pero los intereses tienen que ver con lo que está pasando. Digo, para también responderle a lo que estaban diciendo. El tema hay que entender, de vuelta volvemos al punto. Entendamos una cosa, Argentina, al inicio de la década, digamos, hace 15 años atrás, exportaba en energía más de 5.000 millones de dólares por año. Exportaba en energía, en diferentes vectores energéticos, gas, energía eléctrica, diferentes cosas, diferentes mercados, más de 5.000 millones de dólares por año. Estaba la energía disponible y era un ingreso que le entraba al país. Después de 10 años, lo que vos me comentabas, la Argentina pasó a ser un importador por el equivalente al doble de lo que exporta, importador de energía, equivalente al doble de lo que exporta todo el complejo, digamos, sojero argentino. O sea, perdimos absolutamente la soberanía de energía. Y esto se debe pura y exclusivamente a dos cosas. Falta de planificación, políticas cortoplacistas que llevaron a que no se desarrollara ningún tipo de vector energético en la Argentina durante 15 años. Entonces, como decir, antes de la privatización de YPF, la privatización de YPF, la restatización de YPF, porque a ver, el mismo gobierno la privatizó en un momento para hacer caja y la estatizó en otro momento para hacer caja. Porque no te olvides una cosa, ¿por qué perdemos por qué se pierde producción de petróleo en la Argentina? Entre otras cosas. Pasamos de un petróleo que estaba un valor de 120, 130 dólares en el mercado mundial, con un cap, digamos, donde el gobierno central se apropiaba del 50% de la renta petrolera para después decidirlo como él interesaba. Disculpame, Emilio, que te corte, porque leía también antes de entrar que Argentina es es el tercer mercado dentro de América Latina, ¿no? ¿Puede ser que las presiones también para que no se desarrollen también sean externas? Hay productores. No hay que buscar, hay que dejarse de buscar conspiraciones internacionales en contra del desarrollo de la Argentina. Los únicos responsables de la crisis energética argentina somos los argentinos. Dejamos de hacer las cosas bien hace 20 años atrás. Ya está, 20 años haciendo las cosas mal. Yo quisiera contestarle a él porque hay que, desgraciadamente cuando hablamos de políticas, hablamos un tema macro y resulta que el jubilado no llega a fin de mes y la parte social tampoco llega a fin de mes. Entonces, la misma Universidad de Cuyo, con energía alternativa, yo no te digo que voy a poner un calefón solar, no te digo que voy a poner paneles solares para una fábrica, pero sí, del punto de vista, y lo dice la Constitución, del bien común, podés ayudar trabajando con el IPB para que haya un trabajo en el tema de energías alternativas. Y lo vas a manejar de tres puntos de vista. El primero es el hecho de producirlo. La Universidad de Cuyo fue pionera. El presidente del PRO tiene un calefón de la empresa que incubó la Universidad Nacional de Cuyo. Segundo, vos en el calefón solar activás la industria metalmecánica. Y a su vez, lo que hay que empezar, sacarse ya la pavada de que Mendoza es únicamente para el tema vinos en Pro Mendoza. Entonces, vos tenés en Mendoza un IDIT, que es el Instituto Industrial de Tecnología y Servicios. Entonces, aparte de producir equipamiento, vos podés pensar en exportar equipamiento. Pero esa es la parte social. Lo que está diciendo acá el ingeniero también eso no vamos a manejar en la parte industrial. Pero la parte industrial manejamos unos índices a otro nivel que no lo maneja el jubilado.
pero vos tenés un IPV que se está articulando y que vos podés hacer las granjas con paneles solares. Bien, ¿y hay voluntad para que para que la sociedad, desde el Estado, se impulsen estas energías renovables o no? ¿Viene de antes? ¿Cómo viene eso? Lo que pasa es que hay un punto que también creo que se olvida cuando se hablan de políticas de Estado. Para que se garanticen las políticas de Estado, bien dijo que se necesita que la población esté de acuerdo, pero cuando nosotros tratamos en nuestra educación pública, currícula primaria, currícula secundaria, nuestra soberanía energética, hoy en día ninguno de los estudiantes que salgan de la secundaria verdaderamente sabe, más allá del ciclo del agua, lo que es un proceso energético. Entonces, si se plantea una soberanía energética, no tan solo debe quedar en los ingenieros o en las diferentes ramas que terminan interviniendo, sino también en nosotros como ciudadanos. Porque si no, ¿cómo podés defender algo que no sabes que posees? En secundario se está haciendo lo que es energía alternativa con unos solares. Vos tenés un sistema educativo en Mendoza que tenés la educación formal, primaria y secundaria. La no formal son los ST. Entonces nosotros estamos trabajando en 2 escuelas en técnicas de alimentos con un horno solar que ha fabricado un CCT. Estamos dentro de la misma Dirección General de Escuela y eso lo aprovecha. Ahora, un horno solar no es únicamente para el tema de cocinar, porque vos tenés el puestero, o estamos hablando de lo que pasó en Chile en un terremoto, vos necesitas potabilizar el agua. Cuando estamos todos bien, le echás las gotitas de cloro. Ahora, cuando después de un terremoto, sacarás el agua de la sequía y la podés potabilizar con energía solar. Entonces, sí se está haciendo a nivel de escuela. Lo que está haciendo la universidad es algo muy importante. Es más, la escuela Iácono, el calefón no lo pagó. Se lo donó la Universidad Nacional de Cuyo y lo instaló la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, lo que falta es esa vinculación, esa articulación, pero sí lo que hay que definir más en serio, porque si no entramos en un globo tan grande que ponemos de todo, es lo que es estratégico. Tenemos que, sí, la secundaria y la primaria, definir, mira, ¿qué es estratégico? Porque si no es estratégico, como dice él, se corta. Estos son planes, y hay una mesa donde tenés que dejar la camiseta de cada partido y sentarte, porque estos son planes a 20 años. ¿Se dejan las camisetas afuera o no? Mira, cuando las discusiones alcanzan determinado nivel técnico, te aseguro que las camisetas se dejan afuera porque en términos de energía hay verdades que son irrefutables. Sí. Irrefutables. Yo creo que conocer la opinión de los chicos con respecto a eso. No sé, Juli o todos en realidad, ¿no? Pero... Sí, a ver, en términos de técnicos, ¿sí? Yo como estudiante de ingeniería sé que hay cuestiones que son irrefutables. En términos técnicos, en términos energéticos, también hay cuestiones desde el punto de vista de los intereses de los sectores que son irrefutables y que son innegables. Es decir, por ahí pensamos cuestiones muy micro que se hacen en determinadas escalas, relacionadas con energía renovable. Yo también, no sé, nunca dejo el cargador enchufado después de cargar el teléfono, pero hay que hacer cosas que de alguna manera ataquen el centro del problema, no la periferia. Y hace falta, a partir de la renta petrolera que se genera, hacer algún tipo de subsidio cruzado que permita desarrollar otras fuentes de energía. Sí, lo que se hace en términos de materia energética de alguna manera responde a los intereses de los sectores que están involucrados en la actividad. Absolutamente, pero no, así como tenés intereses, hoy tenés intereses en todos lados, básicamente. O sea, obviamente los intereses petroleros que son muy fuertes, se juegan miles de millones de dólares por año en inversiones en un aspecto de la matriz energética que quiere conservar y mantener su negocio. Las energías renovables hoy día mueven intereses también fuertísimos y no hace falta subsidiar las renovables. Las renovables han alcanzado un grado de desarrollo tecnológico hoy día que son competitivas con las fuentes de energía, entre comillas, tradicionales. Bien. Lo que pasa que... Sí, eso depende de la zona. En Mendoza, por la hidroeléctrica, sí. No. A ver, en Mendoza tenés hidroeléctrica, tenés solar, tenés algo de eólico, en La Puna tenés una enorme cantidad de solar, en la Patagonia una enorme cantidad de eólico, y los sistemas energéticos funcionan como vasos comunicantes. O sea, vos no podés planificar un sistema energético pensando solamente en Mendoza. Es una ridiculez. Estamos interconectados con todo el país
Y parte de la solución del problema es fortalecer las interconexiones para poder aprovechar en forma eficiente las diferentes fuentes de energía que tenemos en los diferentes lugares. Camila, sí. Bueno, ahí con la pregunta de que si se dejan los intereses políticos de lado cuando hablamos de energía, por ahí nos podemos poner a ver, y también incluyendo esto de la minería que estábamos hablando con lo petrolífero. Acá en Mendoza se ha visto que cuando se tiene que votar en la legislatura hay partidos políticos que están a favor o no sé, por darte una opinión de Hierro Indio, hay partidos que votan a favor y partidos que votan en contra, entonces por ahí no estamos sacando el interés político dentro de lo que son las energías. Absolutamente. La minería, saltamos de tema, ¿no? Desgraciadamente la minería ha sido muy mal utilizada políticamente por todos los partidos en innumerables circunstancias, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos despolitizar ese debate para poder analizarlo objetivamente en cuanto a beneficios y a riesgos, ¿no? Pero sí, concuerdo con vos, fue un tema muy mal utilizado, con enorme irresponsabilidad por muchísima gente. Bueno, nos vamos a ir a un corte, vamos en un nuevo corte aquí en Distintos Parecidos y enseguida vamos a continuar hablando sobre la soberanía energética. Ya le estamos hablando, obviamente que, como le decíamos al principio, se entrecruzan muchos factores y muchos agentes al momento de hablar de esta temática. Ustedes pueden opinar también a través de las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Quédense ahí y enseguida continuamos con más de Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, ya estamos en el tercer bloque, pero en el corte ya se empezó un poco más la discusión y quería retomar un poquito eso porque se empezaba a hablar, ¿no?, de las distintas gestiones, de lo popular, lo no popular, si tiene que ser del Estado, si tiene que ser privado. Bueno, quiero quedarme un poquito con eso, quiero escuchar a los que no han hablado, ya les puse el cuchillo en la panza, hablen chicos. Pero bueno, saber eso, ¿no? Porque también hay un desconocimiento con respecto, como decía Eda, de cómo es tratado también el tema. Y a través de ese desconocimiento también se juegan ahí un poco los abusos con respecto a esto. ¿Qué opinan con respecto a esto de cómo fueron las gestiones, cómo se tiran la pelota de uno para el otro? Sí, allá Julieta. A mí me parece que para hablar de soberanía energética y con respecto a lo que decían recién de si los partidos políticos se ponen o no de acuerdo en una mesa, me parece que venimos viendo desde, ¿qué es eso?, el kirchnerismo, ahora el macrismo, han hecho desde antes incluso, han hecho de lo que es el sistema energético una empresa para tener ganancias, ¿qué es eso? Incluso cuando se estatizó YPF, que no fue que fue una compra a Repsol, les pagaron 6.000 millones de pesos, y después YPF, siendo una empresa del Estado que se supone que tiene que tener intereses para el pueblo, según su discurso, lo que hizo fue... YPF no es una empresa del Estado, es una sociedad anónima. Sí, es una sociedad anónima, pero eso es una cuestión que dicen de discurso. No. Es los estatutos. Lo que hizo YPF después fue garantizarle a Chevron, que es una empresa multinacional estadounidense, que puede explotar en Vaca Muerta y hacer fracking. Entonces, los intereses de los partidos políticos yo creo que sí tienen acuerdo, el kirchnerismo y el macrismo puntualmente, en sentarse en una mesa y seguir haciendo de lo que puede ser el sistema energético para tener ganancias en función de eso y no en función de pensar que todos podamos acceder a electricidad, que es algo súper necesario, súper básico, debería ser un derecho. Sí. Yo algo que veo acá por lo menos es que si a un nivel micro, como estamos nosotros, en un debate, en un programa de televisión, no podemos ponernos de acuerdo respecto de las políticas de soberanía energética, ¿cómo se puede dar eso a un nivel macro donde los representantes tienen a flor de piel toda la representación de sus partidos? Algo que yo veo por lo menos, y lo veo acá, por lo menos no ha salido todavía el tema, y por ahí en algunos planteos que se hacen, es el tema de la infraestructura. Nadie ha hablado de infraestructura y de los planes concretos que puede haber en lo que es soberanía energética. Entonces me parece que algo fundamental es, si un partido, sea cual sea, quiere destacarse, que plantee un plan estratégico, un plan de infraestructura para llevar a cabo esta soberanía energética. Dejemos de lado las cifras, dejemos de lado las cuestiones
propias de los partidos y llevemos adelante un plan concreto. Yo creo que hay un error en pensar que las cuestiones propias de los partidos son cuestiones que son justamente eso, cuestiones propias de los partidos, como si los partidos y los representantes de los distintos sectores políticos no fuesen, de alguna manera, voceros de fuerzas sociales que están en tensiones y en disputas permanentes. En ese sentido, digamos, es natural que los distintos sectores no se pongan de acuerdo en determinadas políticas de Estado, justamente porque tienen proyectos políticos distintos. O tienen proyectos políticos compatibles, pero su forma de llevarla adelante difiere de una manera sustancial. Por ejemplo, el gobierno anterior, el kirchnerismo, cuando estatizó YPF, que en realidad justamente el proceso de estatización fue un proceso de participación del Estado en su condición de privado sobre la sociedad anónima, lo que hizo fue hacer un acuerdo con un sector de las corporaciones explotadoras de petróleo internacional para extraer petróleo y gas no convencional, digamos. El gobierno anterior había hecho una alianza con otro sector de Repsol. Es decir, son sectores en tensiones que se están disputando de alguna manera cuál es el proyecto productivo que quieren para los distintos países, y es natural que estén en tensiones, digamos. Lo importante, para que realmente pueda existir un proceso de largo plazo, es necesario que eso se dé a partir de una fuerza social que sea independiente de las distintas corporaciones que han gobernado la Argentina y distintos países de América Latina en las últimas décadas. Sí. Me quería quedar un poco con lo que había dicho Roberto antes, nos explicaba bueno, que en la gestión anterior se compraba gas a un precio mucho mayor, sin embargo las tarifas eran menores, ¿no? Bueno, ¿cómo se da ese juego con respecto a los subsidios? Ese tema es gravísimo, y desde el punto de vista económico te diría que la energía es el problema más grave que tiene la Argentina. O sea, no solo es responsable por el 50% del déficit fiscal, o sea, hoy cuando nos quejamos que, por ejemplo, no hay plata para la salud, o hay poca plata para la salud, no hay plata para la seguridad, los docentes están mal pagados. ¿Por qué? Porque ¿dónde se está yendo la plata del Estado hoy día? El 50% del déficit fiscal argentino se va a pagar los subsidios a la energía eléctrica. Y subsidios que no necesariamente están mal, pero están pésimamente dirigidos. O sea, nosotros durante 10, 12 años le subsidiamos la energía en general a gente que no tenía absolutamente ninguna necesidad de recibir subsidios. Ninguna necesidad. En Puerto Madero tenía flat o pisos de 300 metros cuadrados que pagaban 55 pesos la energía eléctrica. Entonces había un descontrol en todo lo que era el tema de la precificación y de los subsidios indirectos, cortoplacistas y populistas que se daban a la energía eléctrica, que llevó al déficit brutal que alcanzamos. Ahora, corregir eso con el menor impacto social es dificilísimo. O sea, pero hay que entender. La inflación, la falta de servicios que tiene que brindar el Estado en todos los otros aspectos que son obligaciones indispensables del Estado, porque la energía eléctrica te la puede generar fulano, sultano o mengano, pero la salud, la seguridad y la educación son responsabilidades indelegables del Estado. Roberto. Lo de la salud, perfecto, y la educación, porque es mi medio de trabajo, pero te vuelvo a decir, ningún gobierno se le ocurriría, de la camiseta política que sea, privatizar el ejército, ni la Fuerza Aérea ni la Armada, salvo el gobierno pasado que lo dejó en ruinas. Pero a lo que voy yo, el tema energético, cualquier país de avanzada del mundo lo toma como algo estratégico. La parte privada no es mala. El problema es que la verdadera función del representante del pueblo es ser policía de la parte privada. Absolutamente. Si el gobierno es policía de la parte privada, es muy diferente. Ahora, si el gobierno con una mano hace el acuerdo y con la otra la pone para bajito a ver qué recibe de propina, son dos cosas aparte. Bien. Entonces, pero la función del gobierno es policía de la parte privada. Bien. Bueno, muchísimas gracias Roberto por haber venido, muchísimas gracias Emilio. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distintos Parecidos. A ustedes también, recuerden que nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 19 horas. Agradezco no solo a los invitados, a ustedes por estar ahí, agradezco a Coxis que me vistió en el día de hoy. Y bueno, nos reencontramos con más debate, por supuesto que no se agota este tema, queda muchísimo para seguir diciendo y también para hacerse conscientes, ¿sí? También lo tocamos eso, ¿no? Nosotros como ciudadanos, ¿cuál es el papel que nos toca
al respecto de esta temática de la soberanía energética. Nos encontramos el jueves que viene a las 19 horas. Muchísimas gracias.